Quédate conectado con nosotros. Regresamos después de estos anuncios. 95.5 Radio Keilá. Publicita con nosotros. Radio Keilá recepciona tu pedido por mensaje de WhatsApp al 11 5900 46 36 y obtené tu anuncio publicitario con grabación y edición de tu preferencia. Contacto 11 5900 46 36. ¿No te llegan clientes? Diseñá o renová tu página web y conseguí una presencia destacada en internet que te haga brillar frente a la competencia. En Keilá Web transformamos tu imagen comercial para que impacte en la web y las redes sociales. Además, creamos tarjetas de invitación digitales e interactivas para casamientos, cumpleaños y eventos especiales. Conocenos en www.keilaweb.com.ar o contactate al 11 59 00 46 36. Con Keilá Web, lleva tu negocio al siguiente nivel. ¿Sentís el llamado de Dios a adorar con todo tu corazón? ¿Querés prepararte? Clases de música con propósito eterno, guitarra eléctrica, acústica y criolla, canto, piano y lenguaje musical. Clases individuales o grupales, para que desarrolles el don que Dios puso en vos. Porque la adoración no es una tarea ni un deber. Es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Si querés más información, comunicate con Daniel Gera al 22 46 50 2203 y comenzá a prepararte para servir a Dios con excelencia a través de la música. ¿Buscás darle vida y estilo a tu hogar? En Juana Belén Deco Home tenemos lo que necesitas. Blanquería línea premium, artículos de bazar de excelente calidad y una selección única de deco como alfombras, lámparas nórdicas y mucho más. Somos un emprendimiento familiar con amor por los detalles. Seguinos en Instagram como Juana Belén Home y Deco. Escribinos al 22 46 50 30 24 para ver nuestro catálogo y agendar tu visita a nuestro showroom con cita previa. Envío sin cargo al Partido de la Costa. Juana Belén Deco Home, tu casa con estilo. Encontrá toda la info para enviar donaciones de tu preferencia y formá parte de nuestra obra en la web www.radiokeilá.com. Descarga de Play Store la app Radio Keilá y escuchanos en todas partes. Se terminaron los anuncios. Radio Keilá. Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches, aquí nos encontramos nuevamente en una nueva edición del programa La Biblia en su contexto original, como todos los lunes 20 y 30 horas. Quien te habla, Patricia Lola, te da la bienvenida y te invita a que te quedes esta hora de enseñanza y de estudio. También te pedimos que ahí agarres una lapicera, un cuaderno y comiences a anotar expectante porque el tema de hoy va a estar muy interesante. A mi lado está Vero. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, aquí ya preparada.
Amén, amén. Romina, pasa en los controles. Shalom, shalom. Amén, amén. Y hoy tenemos la visita de una hermana que nos visita de La Plata, la hermana Marcela Borda, una amiga, una hermana de hace muchos años, en la cual estuvimos este fin de semana en su casa, nos alojó, nos hospedó en su casa con mucho amor, porque tuvimos la visita de nuestro pastor, de nuestro Roe, que vino de México, el pastor David Acevedo, así que fue una fiesta allí en la Quejilá, en la iglesia en Claypole, y nosotros, bueno, como todos saben, acá el problema nuestro que es un poco complicado ir hasta allá, pero ella con su amor nos hospedó, muy hospitalaria. Una de las grandes bendiciones que tiene del pueblo de Adonai, y uno de los mandamientos más grandes es el de ser hospitalario. En toda la palabra habla de ser hospitalario, y por esa razón el que es hospitalario recibe mucha bendición. Así que Marcela, que Adonai te bendiga, muchísimas gracias por el tiempo que nos diste, que nos atendiste, porque aparte que nos dio alojamiento, nos atendió como princesa, nos atendió con una rica comida, tenía ya todo preparado, cuando llegamos ya tenía todo listo, todo provisto, así que bueno, ha sido una bendición, Marce. Amén, amén. Buenas noches, bendita audiencia, que el Señor los bendiga. Shalom, shalom. Bueno, vamos a empezar a la lectura. ¿Ya empezamos la lectura? Sí, primero los mensajitos. Los mensajitos. Sí. Bueno, estén alertas, si quieren mandar un WhatsApp lo pueden hacer aquí a la radio, a la 11 59 00 46 36. Pueden dejar sus mensajes, pueden dejar sus nombres, de dónde también nos están llamando, de dónde nos están escuchando, eso es muy importante. Así que bueno, bienvenido y estar atento porque es importantísimo estos estudios, y ustedes saben que una vez subido a la plataforma lo pueden buscar ahí en YouTube y le pueden dar un like, se pueden suscribir, allá están todos los videos si alguien se perdió de alguno. Puedes comunicarte así como lo hizo Carolina, que dice: hola Romy, con signos de admiración. Les mando saluditos para el programa. Besos. Gracias Carolina por comunicarte con nosotros. Bueno, entonces, a ver, querida audiencia, como viniendo todos estos programas veníamos hablando de la Biblia en su contexto original. A vos que nos estás escuchando por primera vez, estamos haciendo toda la historia del pueblo escogido, el pueblo de Israel, pero estos días estamos de fiesta, estos días son días de celebración, estos días son de las Mikra Kodesh, las santas convocaciones, fiestas que Adonai preparó con un motivo especial. No vamos a hacer un recuento de todo porque para eso te invitamos a que vayas a YouTube y ahí te vas a encontrar con todos los programas que están continuados. Pero sí te vamos a comentar que, siguiendo la continuación del programa anterior, que fue la fiesta de Yom Teruah, día de clamor, día de anunciación, que día de trompeta, día de shofar, ¿verdad? Habíamos dicho que durante esa fiesta, que se celebraba el primero del mes de Tishrei, el séptimo mes hebreo, junto con la salida de la luna, se anunciaba el toque de shofar, se anunciaba un pregón, un llamado al arrepentimiento, porque anunciaba el llamado para 10 días de arrepentimiento, de autorreflexión, hasta llegar al día del perdón, Yom Kippur, Día del Perdón. Esta fiesta anunciaba 10 días, una oportunidad para ponerse a cuenta con Adonai, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en el día 10 era la fiesta, la gran celebración, el Día del Perdón. Amén. El Yom Kippur. La palabra Kippur en hebreo es expiar o cubrir, día de la expiación. No solamente día del perdón, sino que también era el día de la justificación. Ahora vamos a hablar un poquito
acerca de eso, y también habíamos dicho que en el cumplimiento mesiánico significaba el gran acontecimiento que esperamos todos, que es el Natsal, el arrebatamiento que va a ocurrir justamente en una fiesta del Día de las Trompetas. Dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero sí sabemos, Yeshua lo había anunciado, que iba a ocurrir en una de estas fiestas, justamente el día y la hora solo el Padre lo sabe. ¿Querés saber un poco más de esta fiesta? Bueno, mira el programa que está subido, el programa del lunes anterior. Así que vamos a ir rapidito a hablar de esta fiesta. ¿Qué significa el Yom Kippur? Yom es día, Kippur es cubrir, expiación, día del perdón. A ver, Berito. Sí, en Levítico 23-27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Y en Números 29-7, en el 10 de este mes tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Bueno, entonces aquí estamos viendo que si vamos a la fiesta, todo esto, todas estas fiestas ocurren en el mes séptimo, el mes, digamos, llamado Tirrei, que son las fiestas de la cosecha de el otoño. Las otras fiestas que ya Yeshua las celebró, que ya se cumplieron, que Yeshua las cumplió, era la cosecha de la primavera. Pero estas son las fiestas del otoño donde se recogía la cosecha del trigo. Por eso el trigo tipifica el alimento de las personas. Por eso la Biblia habla de la cosecha del trigo. Un hombre sembró trigo en el campo y sembró cizaña. El enemigo vino, ¿se acuerdan? Y sembró la cizaña, porque la cizaña se parece mucho al trigo y tipifica a los creyentes. ¿Cuándo será la cosecha del trigo? Justamente en la fiesta de las trompetas. ¿Cuándo va a ser esa cosecha? Justamente cuando venga el arrebatamiento, el recogimiento de la cosecha. Pero también esto significaba llamado al arrepentimiento, al día del perdón. Nosotros sabemos que Adonai, en su amor y misericordia, antes de un juicio, siempre había un llamado al arrepentimiento, porque los juicios de Adonai no son para condenación, sino son para ¿qué? Para corrección. Y por si alguien se arrepiente. Cada juicio, cada decreto que Adonai hacía hacia el mundo venía precedido de una invitación al arrepentimiento. Aquí vemos que tendréis santa convocación. Dice, afligiréis vuestras almas. ¿Y por qué? Porque Adonai quería perdonarlos. O sea que la invitación era, arrepiéntanse, en este día 10 yo los voy a perdonar, y quería él perdonarlo justamente. Él había preparado todo para perdonar a su pueblo. No era algo que ellos no lo iban a poder alcanzar, salvo aquel que no se arrepienta. Vamos a ver después cómo se cumple el cumplimiento mesiánico y profético de esta fiesta, porque dijimos que estas fiestas son proféticas y apuntan a lo que va a suceder. Vamos rapidito a Levítico 16:6 y vamos a ver en qué consistía la ceremonia. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Bueno, el sacerdote, sabemos que el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, que aquí en este caso era Aarón, ¿verdad? Primero fue Aarón, después siguió la tribu de Leví, que había sido la encargada de ser el sacerdocio. El sacerdote era el que intercedía entre Adonai y su pueblo. Y recuerden que en el Brit Hamikdash, el templo tenía 3 partes, ¿verdad? Tenía el atrio, el lugar santo, donde estaba todo el mobiliario, y el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, que era el lugar santísimo, era el símbolo de la presencia de Adonai. Solo el Cohen Agadol podía entrar al lugar santísimo, pero ¿cuándo? En este día de Yom Kippur. Una vez al año podía entrar este sacerdote. La vestimenta, él antes de entrar tenía que ponerse la túnica de lino, tenía que cambiarse, tenía que lavarse, tenía que purificarse con agua y tenía que ponerse esta vestidura de lino fino. ¿Qué significa qué? La justicia, la exacción. El Cohen Agadol, el sumo sacerdote, tenía que estar en perfecto estado de purificación.
¿Por qué? Porque él ahí se iba a encontrar con la presencia pura de Adonai, simbolizada por el arca del pacto. El arca del pacto que tenía el propiciatorio, que era como una mesa de oro, que ahí sobre ahí se rociaba la sangre del animal. Ahora lo vamos a explicar más detenidamente, pero lo importante es que en su vestimenta tenía una capa que tenía todas campanitas en la parte de abajo. Esas campanitas tenían un hilo. ¿Por qué? Porque si el sacerdote, si el Cohen Agadol no estaba en total santidad, podía caer muerto. Si no estaba él purificado, podía caer muerto. Entonces los demás, si escuchaban el ruido de las campanitas que se caía, lo tiraban para atrás, sin tocarlo. O sea, desde el lugar santo podían tirarlo hasta afuera, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Y si realmente el Cohen Agadol no estaba en condiciones, no estaba purificado, su ropa ni limpio, y si había pecado en él, podía morirse ahí mismo. ¿Cómo se hacía este sacrificio de expiación? Este fue el primer sacrificio de expiación, digamos el segundo, porque recuerden que en Pesach, el sacrificio, ¿se acuerdan que en Pesach se mataba un cordero por familia? ¿Se acuerdan? Ese era el sacrificio individual por familia. Pero este día era el día de que Adonai había elegido para perdonar al pueblo, para perdonar a la nación, para perdonar como pueblo, para perdonar como comunidad. Entonces, en ese día, el Cohen Agadol tenía que traer una becerra y 2 machos cabríos. La becerra era la que él sacrificaba por él y por su familia. ¿Sí? Y el macho cabrío, los 2 machos cabríos, bueno, ahora vamos a hablar un poquito. Lee otra vez el 6, por favor, Vero. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Bueno, ahí el sacerdote hacía con la becerra el sacrificio por él ante ante Adonai, por él y su familia. ¿Qué más? El 7 y el 8. Después tomarás los 2 machos cabríos y los presentarás delante de Adonai, a la puerta del Mishkan de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Adonai y otra suerte por Azazel. Bueno, acá tenemos una revelación muy importante. Ellos tenían que presentar 2 machos cabríos. Uno iba a ser sacrificado y el otro era el que iba a llevar los pecados. Entonces, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Imponía, cuando las manos sobre uno de los machos cabríos, con la imposición de mano del sacerdote, ese chivo expiatorio, que aparece ahí la palabra chivo expiatorio, ese macho cabrío, le transferían los pecados y salía corriendo hacia el desierto. Ese no moría. Sobre ese echaban los pecados de todo el pueblo a través el sacerdote, el Cohen Agadol, y ponía la mano sobre la cabeza del animal, y ahí era un acto simbólico de transferencia de pecado, y después lo largaban para que el animal huya, y sabían que el animal no tenía que volver, no podía volver. Y el otro era el sacrificado. Se entiende, ¿no? Lo importante es que generalmente Azazel era el macho cabrío que era usado para llevar los pecados, para transferir. O sea, ese era el que huía. ¿Y quién era Azazel? Azazel era el nombre de uno de los ángeles caídos que había pecado contra Adonai. Sabemos que habíamos leído en Bereshit 6 que en el libro de Enoc habla de los ángeles caídos. Lo dice también en la Torá, que los ángeles caídos habían pecado con las hijas de los hombres y habían desobedecido. Y en el libro de Judas dice que estos ángeles están encadenados, atados en prisiones de oscuridad, esperando el juicio. Uno de esos es Azazel. Por eso le pusieron el nombre Azazel. Ese era el que simboliza, el que se llevaba los pecados. El otro representaba a Adonai, que era el sacrificio. Con el sacrificio del otro, ¿qué hacía el sacerdote? Rociaba con la sangre del animal el propiciatorio, la palabra o el capurim.
caporet o capurín, el propiciatorio en hebreo caporet o capurín. Esa palabra viene de la misma raíz que kipur, caporet, carpar, y que significa cubrir. El propiciatorio era el lugar donde se cubría. El Cohen Gadol con la sangre, él cubría ese lugar. Leemos un poquito más del 20 al 22, a ver. Amén, aleluya, tremendo, ¿verdad? El 10. Sí, el 10, después el 20 y el 22. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Adonai para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. O sea que Azazel se llevaba los pecados y lo enviaban al desierto, y al otro lo sacrificaban. Pero hay un detalle muy importante acá, porque a Azazel le ponían en el cuernito, le ponían en el cuerno, le ataban una cinta roja, una cinta roja escarlata, le ataban a Azazel en el cuerno, ¿sí? Y esa misma cinta se ponía en el propiciatorio, ahí en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué pasaba? Esa cinta, cuando Adonai perdonaba a su pueblo, se volvía blanca. Esa cinta roja que había sido puesto sobre Azazel y otra cinta roja que daba en el Brit Hamikdash, en el lugar santísimo, cuando esa cinta se ponía blanca, se convertía en blanca, ya era la confirmación que Adonai había perdonado a su pueblo. Por eso el profeta Isaías dice, a ver, vamos a ver lo que dice el profeta Isaías cuando habla de esto, hace referencia a ese día, al Yom Kippur. No olvidemos que la Torah, los profetas, los escritos hablan de la Torah. Aún vemos que en el Nuevo Testamento se sigue hablando de la Torah. La Torah no fue anulada, nunca el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, no vino a enseñar algo nuevo, sino que es la confirmación de lo que ya se veía viendo. Así que vamos a leer qué dice Isaías. No, falta el 20 y el 20, 22. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, haréis traer al macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él las iniquidades de los 2 hijos de los 2 hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Bueno, un poco lo mismo que habíamos leído. Entonces, ahí, bueno, el macho cabrío se llevaba todos los pecados, era enviado al desierto, pero tenía la listita roja. Sí, esto es una parte que figura en el Talmud, la recopilación de las leyes orales del pueblo de Israel, escrita por los sabios judíos. Vamos a ver que el profeta Isaías hace referencia a esto en Isaías 1:18. Y vamos a ver qué dice ese famoso pasaje que lo hemos escuchado, nos han enseñado mucho tiempo, y que nosotros lo decíamos, pero no entendíamos por qué decía lo que decía. A ver. Venid luego, dice Adonai, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. O sea que cuando Isaías habla de si tus pecados fueren rojos, serán como blanca lana, amén, está haciendo referencia justamente a este listón. Pero también hace referencia a ¿qué? ¿Por qué? Fíjense ustedes que ellos sin saberlo ya estaban profetizando la cinta roja que se iba a volver blanca. Y el rojo, la grana, es símbolo ¿de qué? De la sangre de Yeshua. ¿Y nuestros pecados cómo se transforman en? Él borra nuestros pecados y pasan a ser blancos, porque el blanco es el símbolo de la santidad, de la Kedushá, de la justicia. Y el Cohen Gadol usaba las vestimentas blancas. Entonces vemos que
ese sacrificio, ese chivo expiatorio, ese animal que era sacrificado y con su sangre se rociaba. ¿A quién representa? ¿Cuál es el cumplimiento mesiánico? Yeshua HaMashiach es el sacrificio perfecto. Yeshua HaMashiach, con su sangre, fue el que roció el propiciatorio. Y es más, el velo, cuando Yeshua muere, cuando Yeshua entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. ¿Qué quiere decir? Que ya no hubo más sacrificio, que ya no había necesidad de sacrificio, ya no había necesidad de un Cohen Agadol, de un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Yeshua era el Cohen Agadol, el sacrificio perfecto y el que iba a interceder por su pueblo para siempre. Por eso se rasgó el velo del lugar santísimo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que separaba el lugar santísimo de todo el Brit Hamikdash. Se rasgó. ¿Y qué quería significar eso? Que ya estaba abierto ese velo. Ya no había necesidad de matar animales ni que alguien intercediera, sino que era él el que iba a ocupar el lugar del Cohen Agadol. Tremendo, ¿no? Amén. Sí. Y dice, y Adonai dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y en Hebreos 9, 6, 7 dice, y así dispuesta está estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bueno, entonces aquí volvemos a toda esta lectura, amado oyente, la estamos haciendo para que veas que todo lo que nosotros enseñamos está en la palabra. Amén. Porque son cosas que han sido un poco desconocidas ahí, pero a mí yo nunca escuché hablar de esto. Está en la palabra. Por eso nosotros fundamentamos todo con la bendita palabra. Vas a encontrar todos los versículos ahí para que te des cuenta que esto no es nada nuevo y que todo esto tuvo también su cumplimiento en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Entonces vemos, acá hay algo particular, que fue muy lindo esa parte que leíste, Vero, porque dice que Adonai le dice a Moisés que él con su nube iba a aparecer ¿en dónde? En el lugar santísimo. La nube, él en forma de nube iba a aparecer ahí ante quién. Él iba a estar cara a cara ante el Cohen Agadol. ¿Verdad? Tremendo, ¿no? Qué hermoso, porque eso realmente era una realidad. El sumo sacerdote, el Cohen Agadol, entraba una vez al año, pero en realidad era una vez al año, pero durante la ceremonia le entraba 3 veces. Entraba y salía 3 veces. ¿Sí? Esto fue instituido 40 años antes de la destrucción del templo. Vemos que él entraba y salía. La primera vez él entraba y pedía perdón, intercedía por los pecados de cada familia en especial, incluidos los de él. Salía y recitaban. Ellos tenían que confesar públicamente ahí: oh Adonai, hemos pecado como pueblo, hemos pecado como nación. Y era la primera vez en Yom Kippur que usaban el nombre verdadero. ¿Por qué? El nombre verdadero de Adonai es el Yud Hei Van Hei. Yo soy el que soy. Es el nombre que Adonai le dio a Moshe cuando se encontró con él en el desierto. Yud Hei Van Hei, las 4 iniciales del tetragramatón. Pero ese nombre ellos no lo usaban siempre. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo. Como ellos sabían que no andaban bien, no querían usar el nombre de Adonai en vano. No querían usar ese nombre sagrado en vano. Por eso ese nombre lo usaba el Cohen Agadol únicamente en Yom Kippur. O sea, la primera salida confesaban los pecados y el sumo sacerdote
ahí él suplicaba a Adonai y decía esto, Baruch Shem Kevod Malchutó Leolam Bael, la última parte del Shema Israel, bendito eres tú, Adonai, por los siglos de los siglos, bendito es tu resplandor. Y así 3 veces, y en la última salida, en la última vez, ahí él los hacía confesar los pecados como nación y aún los pecados incluidos los de él. Entonces se volvía a recitar esta parte y ahí es donde se transfería, se confesaba el pecado y se ponía sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel. Después de eso se sacrificaba y se rociaba con la sangre el altar. ¿Sí? Tremendo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tremendo, porque esto nos habla de ¿qué? Que nosotros también fuimos limpiados y lavados con el sacrificio perfecto, la sangre del Mesías. Por eso no hubo más necesidad de sacrificio. Y de ahí en más, ya otra cosa que pasó, que ese listón rojo nunca más se volvió blanco, se quedó rojo. ¿Por qué? Porque ya Yeshua había pagado el precio y ya no había necesidad ni de enviar a ningún chivo, ni nada. O sea que ya no había necesidad, aunque ellos no lo sabían, aunque ellos no creyeron mucho tiempo después. Estamos hablando ya en tiempos de Yeshua, ¿verdad? Cuando Yeshua fue crucificado, esa cinta roja nunca más se volvió blanca, porque también después vemos que cesaron los sacrificios. Así que bueno, seguimos un poquito más, ¿sí? Sí. Y Levítico 16:29 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Bueno, esto es para ver que nosotros tenemos que celebrar esta fiesta. ¿Quiere decir que porque Yeshua ya cumplió esto no se debe celebrar? No tiene nada que ver, porque Yeshua lo cumplió, es verdad, pero nosotros hacemos una conmemoración. ¿Y por qué hacemos una conmemoración? Porque las fiestas, las Moedín, son estatuto perpetuo. Pero además hay algo más. Hay algo que se llevó mucha confusión, ¿no? ¿Pero qué? ¿Acaso yo tengo que hacer el Yom Kippur? ¿Yo tengo que volver a pedir perdón en Yom Kippur? Si, eso lo tengo que hacer todos los días. Yeshua me cubrió con su sangre, me justificó, el Padre me perdonó. ¿Tengo que hacer un Yom Kippur? No, nosotros hacemos el Yom Kippur, hacemos una conmemoración y obviamente siempre hay cosas que sacar, ¿verdad? Nosotros todos los días tenemos que estar a cuenta. No solamente en este Yom Kippur tenemos que estar a cuenta. Es todos los días, desde que recibimos a Yeshua. Pero estos son días especiales que Adonai convocó justamente para esto. Y nuestros hermanos mayores, la casa de Judá, el pueblo judío, para ellos sí es el día del perdón. Porque ellos, al no haber reconocido al Mashiach, ellos todavía dependen de la buena voluntad o de la misericordia de Hashem, como ellos dicen, que la palabra Hashem es el nombre. Ellos no dicen el nombre, ellos dicen Hashem, porque ellos no se animan a decir el nombre, Yuhei Banhei. Nosotros tampoco lo decimos Adonai, ¿verdad? Ellos no se animan, por eso ellos van al muro. En estos días ustedes van a ver el miércoles, que se va a ver en el muro de los lamentos, cómo ellos se lamentan, porque para ellos es un acto de contrición. Porque ellos dependen de este día para que Adonai los perdone hasta el año que viene y otra vez el Yom Kippur. ¿Qué pasa? No está más el Brit Hamikdash, el templo. No hay más sacrificio, pero ellos siguen celebrando esta fiesta de arrepentimiento y esperando el perdón de Adonai. La diferencia es que nosotros pedimos perdón todos los días, pero sabemos que Él nos perdonó. Ya sabemos que el perdón está otorgado a través del sacrificio de Yeshua. Y para nosotros este Yom Kippur es un acto de celebración, pero también de alegría, porque Él nos perdonó. Y cada vez que todos los días estamos a cuento con Él y le pedimos perdón, nosotros tenemos la confirmación, la convicción y la ventaja de saber que Él ya nos perdonó y que ya proveyó para los pecados futuros, ¿verdad? Su sangre sigue limpiando y otorgando perdón a nuestras vidas. Su sangre sigue limpiando, justificando y santificándonos, que no es el caso de nuestros hermanos mayores, los judíos, la casa
de Judá. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros no vamos a ser como los cerebros. Sí, en la palabra habla de la aflicción, y la aflicción tiene que ver con el ayuno, porque en la Biblia cuando se dice aflicción, dice día de aflicción, y afligiréis vuestras almas. En realidad tiene que ver con el ayuno. ¿Sí? Así que bueno. En Joel 2:12 dice: por eso pues ahora dice Adonai, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Adonai vuestro Elohim, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Adonai vuestro Elohim. Bueno, el libro de Joel habla justamente del Yom Kippur. El contexto de este libro está llamando a la... ¿En qué Joel está hablando de estos días? Los días antes del juicio, los días antes del juicio y del perdón. Estos 10 días entre la fiesta de Yom Teruah y la fiesta de Yom Kippur es que Joel está llamando al arrepentimiento, está llamando al ayuno. Tiene que ver con esto, pero también Joel tiene que ver con el tiempo futuro que va a venir, porque también vamos a explicar en un ratito qué significa proféticamente también esta fiesta. También estos 10 días, que sabemos que los libros están abiertos, después vamos a hablar un poquito del libro de Apocalipsis, dice que se abrieron los libros, ¿no? Y habla del libro de la vida. En estos días, en el día de Yom Kippur, era donde se cerraban las puertas. Ellos decían que se cerraban las puertas del cielo para volverse a abrir nuevamente en el Yom Kippur al año que viene, lo que ellos llamaban el Neilá. Se cerraban las puertas del cielo. Fíjense en ustedes que ellos siguen todavía con esta enseñanza. El Yom Kippur es el perdón como nación. Hoy nosotros como iglesia, como comunidad, necesitamos pedir perdón, no individual, pero sí necesitamos pedir perdón colectivamente como familia, como pueblo, como comunidad, como nación. Nosotros, vos pensás, Vero, que como Argentina tenemos que pedir perdón como nación. Sí. Sí. Yo creo que sí, sí, ¿no? sí. Yo creo que es un tiempo también en este Yom Kippur que podíamos aprovechar para pedir perdón por los pecados de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestros gobernantes, porque justamente el Yom Kippur tenía que ver con el perdón que Adonai otorgaba al pueblo. Amén. Al pueblo. No el perdón individual, ¿verdad? Sino que también se otorgaba el perdón al pueblo, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad para pedir perdón. Había hace muchos años, no sé si te acordás, Romy, que había un grupo de intercesores que habían venido a Argentina y nos habían enseñado que había que pedir perdón por los pecados de nuestro país, por los pecados de nuestra nación, ¿se acuerdan? Incluso había una canción que decía, te pido perdón por mi ciudad, y se humillaban. O sea, había un llamado, había un avivamiento de oración vino en Argentina, que justamente se hablaba de esto, ¿no? De pedir perdón por los pecados del nosotros pueblo. lo hicimos en una plaza y ahí nos arrodillamos todos, la gente veía, pero nosotros estábamos pidiendo perdón por toda nuestra nación argentina. Sí, muy bueno. Por eso es importante poder aprovechar este día de Yom Kippur para pedir perdón por nuestro país, por los pecados de nuestro país, por los pecados de nuestra ciudad. Así que muy, muy, muy impresionante lo que estamos viendo, que todo esto está en la Biblia. Amén. Pero nosotros no sabíamos que está, o mejor dicho, lo leíamos, pero no entendíamos el contexto, el por qué decía lo que decía. Seguimos un poquito más. Bueno, en Éxodo 21-28, si un buey acorneare a hombre o a mujer a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comido su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneado desde tiempos atrás y a su dueño se le hubiese notificado, no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, también morirá su dueño. Bien, bien. ¿Esto qué tiene que ver? Y se había establecido un precio, ¿verdad?
Ah, sí, el 30 y el 30. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Vemos aquí que en este contexto, que también era la oportunidad de perdonar para Yom Kippur, tenía que ver con, dice que si un buey o que si alguien merecía la pena de muerte por haber matado sin querer, tenía que pagar 30 piezas de plata, 30 ciclos de plata. Por ejemplo, si alguien tenía un animal y ese animal mataba a alguien para quedar libre de culpa, o para no tener la pena de muerte, tenía que pagar de rescate ¿cuánto? 30 monedas de plata. ¿Y qué fue lo que Yeshua pagó 30 monedas de plata? Porque fue entregado ¿por cuánto? 30 monedas de plata. 30 monedas, 26, 14... No hablo justamente 26, 14, pero todos conocemos esa historia, amén, ¿verdad? Sí, sí. De que fue entregado por 30 monedas de plata. Qué tremendo cómo la palabra se cumplió, ¿no? Sí. Muy, muy interesante. Y también esta fiesta, ahora vamos a hablar un poquito, ¿qué significa proféticamente? Ya hablamos lo que significaba esta fiesta, hablamos un poco de cada fiesta, de lo que significaba. Ahí Judas ofrece entregar a Yeshua, ¿no? Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportuna para entregarle. Vemos entonces que fueron entregados. Esto confirma lo que estábamos diciendo recién. Por eso es importante que lo leyeras, Vero, para confirmarle a todos los oyentes que todo lo que hablamos está en la Escritura. Y ahora vamos a, el cumplimiento profético. Ya vimos todo el contexto, ya hablamos de qué se trata. Ahora vamos a hablar cuál es el cumplimiento profético de esta fiesta. Así como Yom Teruah, el cumplimiento profético será el arrebatamiento, y estos anunciando 10 días de arrepentimiento para el Yom Kippur, estos 10 días representan la gran tribulación, donde ya nosotros nos vamos a estar 10 días hasta el Yom Kippur, y en el Yom Kippur, un día de Yom Kippur, un día del perdón, Yeshua va a volver por segunda vez a la tierra, y ahí se hará el juicio final. Ahí se abrirán los libros. ¿Cuándo va a ser el juicio final? En un Yom Kippur. O sea, Yom Teruah anuncia los 10 días de arrepentimiento hasta llegar al Yom Kippur. Pero esos días de arrepentimiento van a ser para todos los judíos, nuestros hermanos mayores, y también para algunos creyentes que no se hayan podido ir en el rapto, y también para muchos que hayan quedado y que habían oído pero nunca se animaron a tomar la decisión. Van a tener la oportunidad ahí, porque hay algo que la iglesia enseñó siempre y no está correcto de acuerdo a la Escritura. Fíjense que muchas cosas que no están en la Biblia fueron enseñadas por la teología, ¿verdad? Y nosotros lo recibimos porque lo enseñaron en la teología, porque así lo enseñaron, pero no están en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que el Ruach HaKodesh se va a retirar de la tierra. Esta enseñanza usa un versículo que dice que va a suceder solo que hay alguien que lo detiene para que todavía no aparezca el anti-Mashiach, ¿no? Y durante mucho tiempo se creyó o se enseñó que el que detenía que apareciera el anti-Mashiach era el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en la tierra, porque la iglesia todavía estaba. Pero eso no dice no dice en los escritos originales, porque en realidad lo que se refiere es a la aparición de Ángel Miguel. Miguel es el que pelea en la y que ahí tiene que ver con Apocalipsis cuando habla del ángel Miguel, que el ángel Miguel y la legión de ángeles son los ángeles intercesores, que son los que están batallando todo el tiempo, los que están impidiendo que los demonios
digamos, impidiendo que Satanás se arroje con fuerza a la tierra. Eso va a ser retirado y Satanás va a tener permiso para actuar, pero no tiene que ver, porque va a haber mucha gente que está bien, la va a pasar muy mal, pero va a tener oportunidad de arrepentirse, porque toda la gran tribulación y las plagas, todo, no va a ser para condenar, sino que siempre va a haber una oportunidad de salvación. No olvidemos que esto va a ser antes del día del perdón, antes del Yom Kippur. Cuando venga Jesús a la tierra como juez y se siente y abra los libros y comience el juicio final, Ay, sí. va a haber gente de la gran que se va a convertir o que se va a arrepentir y que va a ser perdonada. Porque si el Yom Kippur, ¿para quién iba a ser? Solamente para nosotros, si nosotros ya no vamos a estar. Dice el apóstol Juan, vi una gran multitud de pueblo, lengua y nación, estos son los que salieron de la gran tribulación. Entonces, si dice que salieron de la gran tribulación, quiere decir que va a haber gente que se va a haber, sobre todo la mayoría de los judíos, los que ahí van a aceptar al Mesías. Ahí se van a convertir, ahí se van a dar cuenta que el Mesías que ellos están esperando no es el Mesías. Y ahí van a reconocer a Yeshua, y ahí se va a cumplir lo que dice el profeta Zacarías, y mirarán a mí, dice, a quien traspasaron, y llorarán como hijo. Eso es lo que es la profecía para el pueblo de Judá, para los judíos. Ellos van a cumplir la profecía que dio Zacarías, y mirarán a mí, a quien traspasaron, dice. Así que ellos van a quedar, muchos de ellos van a quedar en la gran tribulación, aquellos que no han aceptado a Yeshua, pero también va a haber gente que va a quedar y que va a tener oportunidad, como también aquellos creyentes que no se pudieron afirmar o que escucharon y que sabían y que no, y que acá, bueno, también pero obviamente que no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil, porque van a tener que ser salvos por su sangre, no por la sangre del Mashiach, porque al rechazar la sangre expiatoria, al rechazar el sacrificio expiatorio, van a tener que ser salvos por su propia sangre. ¿Qué significa? Que van a tener que dar la vida y van a tener que dar la cabeza. Porque la Biblia habla de los decapitados que están, Juan ve los decapitados que están debajo del trono. Entonces, querido amigo y oyente que me estás escuchando, no esperes a ver si es cierto que llegue ese momento, porque no va a ser tan fácil. Yo escuché, ¿sabés que escuché mucha gente que me dijo, yo no me importa si no me voy, yo voy a dar mi vida por el Señor, yo no voy a dejar que me corte la... pero ¿te pensás que va a ser tan fácil? ¿Ustedes creen que va a ser tan fácil? No. Tal vez para aquellos que nunca fueron creyentes sí va a ser fácil. No fácil, pero tal vez van a tener mayor gracia que aquellos que han sido desobedientes. ¿Verdad? Pero ¿esto qué significa? Que el amor de Adonai traspasa todo. A Él, en su amor, proveyó todo esto para perdonar. La esencia de Adonai es el perdón. Él quiere perdonar. Y aún la gran tribulación va a ser justamente los juicios ¿para qué? Por si alguno reconoce y se quiere arrepentir. Es tremendo. Nosotros no está en nosotros decir quién se va a salvar y quién no, porque es el amor y la misericordia de Adonai, ¿verdad? Porque muchas veces creíamos, van a caer los juicios, y van a caer, sí, claro que van a caer, pero el juicio siempre es para arrepentimiento. Amén. Sí, este planeta, este sistema se va a terminar. Por eso es importante que se entienda que el Apocalipsis no es algo terrorífico ni de miedo, sino que es todo lo contrario, porque en el Yom Kippur va a venir Yeshua a abrir los libros y dice que va a empezar un nuevo sistema con él a la cabeza, el reinado de Yeshua en la tierra. Eso lo vamos a hablar el próximo lunes. El próximo lunes vamos a ver qué va a pasar después del juicio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene? ¿Cuál es el milenio? ¿Dónde se va a realizar el milenio? ¿Qué tiene que ver con esto? Lo vamos a ver en el próximo programa, ¿no? Hasta aquí hablamos de lo que tiene que ver con el Yom Kippur, el día del juicio. Así que es importante que entendamos esto. Hay muchos debates, hay muchas posturas con respecto a si hay un arrebatamiento, si no hay un arrebatamiento, si realmente van a ser 10 días,
si van a ser 10 años, si cómo va a ser el juicio. Hay distintas posturas y nosotros no vamos a decir cuál es la correcta porque todos estamos aprendiendo. Entonces no vamos a decir, no, esta es la verdad o esta. ¿Por qué? Porque hay temas como este que no han quedado claros. Entonces, como no están bien explicados, no nos metamos en debate. Sí hablamos de una postura, como hay otras posturas. Bueno, nosotros creemos esto. No sabemos, pero creemos así. Hay otros que creen otra postura, pero lo único que importante es que nosotros, en lo que refiere a la salvación, ahí estamos todos de acuerdo. Amén. Así que no vamos a hablar mucho más de esto, de lo que tiene que ver con el Apocalipsis y los juicios y demás, porque tiene que ver, es origen de muchos debates. Seguimos un poquito más. Sí. En Levítico 23 dice, 6 días se trabajará, más el 7º día de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Adonai, en donde quiera que habite. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en su tiempo, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, pesa es. Amén. Entonces, estamos haciendo, ¿por qué leímos esto acerca que tiene que ver con el Shabbat? Porque el Shabbat va a ser el Shabbat milenial. Después Amén. De Yom Kippur, el milenio, a partir de la fiesta de Sukkot, va a ser un Shabbat milenial. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el próximo programa, ¿sí? Que tenga que ver con la fiesta. Vamos a Romanos 3, 23, 24 y 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Adonai, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua HaMashiach, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno. Quiere decir que ya tenemos, ¿no? En la propiciación, la expiación quedó confirmada con Yeshua HaMashiach. Esto no quiere decir, vuelvo a reiterar, que no podamos conmemorar esa fiesta y que no tengamos oportunidad de arrepentirnos, como habíamos dicho, pero con la diferencia que nosotros sabemos que Adonai está dispuesto a perdonar. Y también ese día, vamos a leer un poquito, que es el día, el Yom Kippur, que viene Yeshua por segunda vez a la tierra, que dice que va a pisar el monte de los olivos, dice Juan en Apocalipsis que se partirá en 2, el monte, mire cómo será, ¿no? Cuando venga, dice que él pise la tierra, y él habla, dice que todo ojo le verá. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuánto te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es es un pantallazo. Amén. Pero este pasaje es objeto de debate.
Porque muchos dicen que acá Yeshua se está refiriendo a su pueblo. No está refiriendo al que no lo conoce. Porque él al que no conoce no lo hace responsable de dar de comer, de dar... ¿O no? ¿A quién hace responsable? Tuve hambre, me diste comer. Tuve sed, ¿a quién? Incluso le dicen, fíjense, entonces los justos, ¿quiénes son los justos? El pueblo, los justificados por él, le responderán, pero ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sirviendo? ¿Y cuándo te vimos forastero? No es el mundo acá, ¿eh? Este juicio, este tribunal, este juicio es para aquellos que siendo pueblo de Adonai fueron injustos con sus hermanos, nunca se arrepintieron. ¿Se dan cuenta? No está hablándole al mundo acá, ¿eh? Este sería el tribunal. O sea que va a haber un juicio para los creyentes y otro. Este pasaje es objeto de debate porque muchos teólogos dicen que se está refiriendo al pueblo, porque le dice, yo tuve enfermo, ustedes no me dieron, porque dice que los justos le preguntarán, ¿cuándo te vimos enfermo? Entonces, ¿a quién le está demandando? Entonces, ¿será así? No lo sabemos. O sí. Lo cierto es que en un Yom Kippur, Adonai Yeshua vuelve a la tierra como rey, como juez. ¿Sí? Como juez. Y dice, fíjense lo tremendo, lo que a mí me impacta, que dice que todo ojo le verá. Aquellos que dicen, pero ¿dónde está? Van a ver, aquellos que todavía queden vivos, van a ver, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué tribulación? Los 10 días, la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, o sea, las naciones. ¿Por qué Juan dice tribu? Porque en ese tiempo él veía tribu. Pero eran pueblos, ¿verdad? Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. ¡Qué precioso!, ¿no? Amén. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Amén. O sea, dice el libro de Apocalipsis, Yohanan, dice que los gobernantes se esconderán en las cuevas por el resplandor de la majestad. Dice que se van a querer esconder, aunque se escondan debajo de la tierra, aunque se escondan de las cuevas, dice que de allí los sacará Adonai. ¿Y quiénes son los gobernantes de la tierra? ¿Y cuáles serían las cuevas? Recordemos que las potencias mundiales, hoy los líderes mundiales se han hecho búnkeres. Esto está, las cuevas de la tierra son los búnkeres. Ellos tienen preparado. Ustedes saben que Bill Gates y otros, Zucker, otros millonarios más se han hecho búnker para escapar del apocalipsis. Esos búnkers los tienen preparados, diseñados, dice que están armados como si fueran departamentos, todos tienen abastecimiento de agua, tienen todo preparado para cuando llegue ese momento esconderse ahí y subsistir. ¿Realmente creen que va a ser así? ¿Creen que van a escapar de la ira de Adonai? No van a poder. Tremendo, ¿no? Va a ser tremendo ese día cuando muchos digan, pero no va a ser así. ¿Y qué va a pasar cuando llegue ese momento? Y viene precedido, porque dice después de la tribulación de aquellos días. Quiere decir, la tribulación de aquellos días, de la gran tribulación, dice aquellos días, los 10 días, estos 10 días. Y dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán. ¿Qué significa? Hoy como nunca estamos viviendo una serie de eclipses y lunas de sangre como nunca. Sí. Cada tanto pasaban miles de años hasta que no aparecían las lunas rojas y los eclipses. A partir del año 2000 empezaron a aparecer. Del 2010, 2011 empezaron a aparecer todas las lunas rojas y estas son señales profética. Los eclipses son señales de juicio al mundo y las lunas rojas son señales para el pueblo de Israel. Sabemos que Israel es el reloj profético de Adonai. Hoy estamos más cerca que nunca de esta gloriosa
venida. Amén. ¿Por qué? Porque si ustedes leen los noticieros o vemos en las redes sociales, la palabra se está cumpliendo a pasos agigantados. Estamos viendo cómo Israel está quedando sola. Sí. Está quedando sola. En el último discurso de Netanyahu, las Naciones Unidas, quedó solo hablando. Sí. Y las demás naciones se levantaron. Y él quedó hablando solo. Entonces, Israel tiene que quedar sola. ¿Por qué? Todas las naciones tienen que ir contra ella, porque esto está profetizado. Y además, Israel tiene que quedar sola porque tiene que aparecer su Mesías, que va a ser el que va a salvar justamente a Israel. Ellos están clamando a su Mesías, que sabemos quién es nosotros, es el anticristo, el antimashiach. Y los judíos, sabios judíos ya, tienen contacto con este hombre. Dicen que ellos ya tienen contacto, están esperando su aparición. ¿Cuándo va a ser la manifestación de este hombre? Va a ser así como Jesús va a venir en Yom Teruah a arrebatar a su iglesia. Este hombre, ¿saben cuándo se va a manifestar? En Pesaj. Porque tiene que imitar a Jesús en todo. Él va a aparecer en un Pesaj. Estamos muy cerca. Eso no es nada. Estaba viendo que el yerno de Donald Trump, que justamente es judío, y que él no aparece, pero es el artífice de un montón de cosas, y es uno de los promotores de hacer de Gaza un lugar diferente, de hacer de Gaza un lugar turístico, convocó a un congreso de 10 naciones. La Biblia habla, cuando él ve la bestia que tenía, ¿cuántos cuernos la bestia? 10 cuernos. ¿Qué significan los 10 cuernos? Son 10 naciones, 10 naciones en autoridad, pero de esas 10 dice que salía el cuerno pequeño, era un cuerno pequeño, pero que tenía, dice que se le había dado boca, que hablaba grande y elocuentemente, va a ser un hombre que va a tener una gran oratoria, tal vez va a ser insignificante, pero va a tener una gran oratoria. Amén. Coincide con lo que estamos viendo. No estamos diciendo que va a ser este hombre, Jared Kushner, el anticristo. No estamos diciendo eso, pero sí es un posible candidato. ¿Por qué? Porque es judío, porque convoca a las 10 naciones y también porque quiere hacer de Gaza un asentamiento. ¿Qué significa? Ellos quieren desocupar Gaza y hacer un centro turístico, pero en realidad no va a ser así. Ellos lo van a usar como una base militar. Y dice el libro de Daniel que cuando habla de este hombre, del antimashiach, dice que pondrá su campamento entre los dos mares. ¿Dónde? Hoy es Gaza. El corredor de Gaza. Sabemos que Gaza es una franja. El corredor de Gaza. Dice el libro de Daniel. Esto lo vamos a profundizar un poquito en el próximo programa. Dice que pondrá su tienda, su campamento entre las dos mares. Cita geográficamente lo que sería Gaza. ¿Coincidencia? No lo sabemos. No estamos diciendo que este hombre es el anticristo, pero sí sabemos que algo tiene que pasar. Sumado que en Israel hay una estatua de Donald Trump en oro. Israel, no, en Estados Unidos hicieron una estatua de Donald Trump. Sí. E Israel, lo que quise decir, es que tiene una moneda, está sacando una moneda con la cara de Donald Trump y el rey Ciro. Ellos comparan a Trump con Ciro. Ellos le dan a Trump como el libertador, como aquello que... Fíjense que ellos están apoyando en Donald Trump. Y este muchacho es yerno de Donald Trump y a su vez es judío. Vuelvo a retirar, no estamos diciendo que sea él, pero sí sabemos que hay algo que se está gestando. Sí tiene que ver, ya todo se está poniendo en marcha. Ya fue sacrificada la vaca roja, sí. Ya el templo, ya están haciendo los ensayos para el tercer templo. El tercer templo ellos lo levantan en una semana, con la tecnología que tienen, porque tienen ya hasta los bloques preparados. Están haciendo el ensayo del coro, de los sacrificios, ya están preparando, buscando los sacerdotes que sean de la descendencia de Leví. No sé cómo lo hacen, pero tiene que cumplir ciertos requisitos, y sabemos quién se va a sentar en ese templo. Así que, amigo, querido hermano oyente, te invito a través de escucharnos y que reflexiones. Amén. Y que
puedas más que nunca entender que estamos viviendo tiempos finales, tiempos de despertar. Yom Teruah, este trompetazo, esta shofar fue un llamado a despertar. ¿Despertar para qué? Para arrepentimiento, despertar para ver el tiempo que vivimos, despertar para que puedas tener tu Yom Kippur recibiendo a Yeshua en tu corazón. Amén. Y que no te agarre desprevenido. Porque a veces decimos, todavía falta, pero no olvidemos que las cosas son muy rápidas. Un día nos despertamos y teníamos la pandemia. Las cosas se suceden de un día para el otro. No es que los tiempos se están acelerando y lo que antes tardaba un montón, ahora no. Ahora vamos que día a día van pasando cosas nuevas y hay que estar atento a lo que pasa en Israel. Israel es el reloj profético. Otra señal, la persecución, el antisemitismo que está aún en Argentina. Nunca se vio que en Argentina en las manifestaciones tuvieran la bandera palestina. Hoy en Argentina y en el mundo entero hay un antisemitismo creciente. Esto nunca se vio, esto es una señal porque sabemos que va a haber persecución. Hoy escuchaba que en un viaje de egresados, los chicos en el viaje de egresado cantaban "Vamos a quemar judíos". Señor. No han visto manifestaciones con la bandera palestina en pleno Buenos Aires. Ni hablar de España. Que hay lugares, nos contaban que en España ya no dejan entrar judíos a los restaurantes. Cualquiera me dice, pero nosotros no somos judíos. Claro, pero somos la descendencia de la mujer. Dice Apocalipsis que el dragón perseguirá a la mujer es Israel, con gran ira. Y después perseguirá a la descendencia de la mujer. ¿Y quién es la descendencia de la mujer? Todas las iglesias cristianas. Por eso en África, en Nigeria, están matando comunidades, pueblos enteros, están quemando iglesias católicas, están quemando, en Estados Unidos ayer hubo un atentado en una iglesia mormona, entró un coche bomba en una iglesia mormona. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Ya no es contra Israel solamente, ya no es contra Israel. Hay un antisemitismo creciente, aún en nuestro país. Yo soy docente y en el gremio, no voy a nombrar el gremio, pero uno de los gremios se convoca a una marcha para defender a Palestina. O sea, ¿se entiende ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? Entonces esto va a ir creciendo. Así que, amigo, querido, oyente, hermano, es tiempo de despertar porque ya dice, despiértate tú que duermes, porque el tiempo está cerca, la noche está avanzada. Y cada vez más las tinieblas están. Es tiempo de afirmarse, es tiempo de compromiso, es tiempo de obedecer más que nunca. Porque está más cerca la salvación que cuando creímos. No es tiempo de andar por la mitad, no es tiempo de andar a medias. Es tiempo de afirmarnos. Amén. Y a vos que me estás escuchando por primera vez, hoy Adonai te invita a ser parte de su pueblo. Amén. A través del sacrificio de Yeshua, y que tu nombre pueda ser anotado en el libro de la vida. Es importante que entendamos, que tomemos conciencia que estamos ya en los postreros días. Así que, sin más, nos despedimos. Entonces, Vero, ¿algo para decir? Que estemos apercibidos, amados, no nos distraigamos. El mundo tiene muchos ruidos y nos distraemos. Hoy en día la tecnología nos invade, la verdad que es una fuerza muy poderosa. La podemos utilizar, como en este caso, para extender su palabra, para compartir su palabra, para hablar de ella. Es una herramienta poderosa, pero también tengamos cuidado porque hay mucha distracción. Entonces, el Padre nos está llamando, nos está convocando, ¿no? Con esa voz de trompeta, esa voz de shofar, nos está convocando para venir a sus pies. Es tiempo de salvación. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, hoy. Su palabra dice, hoy es tiempo de salvación. Así que, amados, apercibite, búscalo y entrega tu corazón a Él. Y estar a cuentas, sobre todo en estos días que son proféticos, estemos a cuenta.
¿sí? Amén. Estemos en cuenta. Así que nos encontramos el lunes que viene, próxima fiesta de Sukkot. Te vamos a estar explicando un poco más del milenio, del juicio final. Vamos a hablar un poco más de esto en el próximo lunes. Así que mirá después en YouTube que va a estar este programa, suscríbete, dale like y te esperamos el lunes que viene. Que tengas una excelente semana y reflexionar sobre todo esto que vos estás hablando. Así que como nosotros decimos, Shabbat Tov, que tengas una buena semana. Shabbat Tov, Shalom. Bendiciones para todos y bueno, quiero agradecer también la compañía que tuvimos de Marcela Borda acá con nosotros y gracias por acompañarnos y bueno, Shalom, Shalom. Amén. Aleluya, aleluya, el Bekodsho, aleluya, Birkia Uso, aleluya, Birgurota, aleluya, Kerokutlo, aleluya, Beteka Shofar, aleluya, Nebel Bekinot, aleluya, Betop Umachol, aleluya, Beminim Beugar, Kol Shama ¿Te gustaría predicar la palabra sin fronteras, que sin límites, que todo el mundo te pueda escuchar? ¿Te gustaría extender el reino sin límites? Bueno, aquí te ofrecemos un espacio. Radio Kehilá te ofrece un espacio para que puedas difundir el mensaje, para que puedas enseñar, para que puedas llevar la palabra y así extender el reino de Adonai aquí en el Partido de la Costa. Te ofrecemos este espacio para que puedas estar también, ser parte de nuestra familia, ser parte de la familia de Radio Kehilá. Así que comunícate con nosotros y sé parte de esta difusión de la palabra a través de las ondas radiales. Comunícate con nosotros a través del número de teléfono 11 59 00 46 36 o también a través de www.radiokeila.com. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Kehilá 95.5.